Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de mensajes que hemos titulado Marcas de un discípulo. Esta es nuestra tercera entrega, el tercer mensaje de la serie, y ya por varias semanas entonces hemos estado hablando de lo que significa ser un discípulo. Muchos de nosotros pensamos que estamos bien, que estamos caminando con Dios, que somos discípulos del Señor, cuando realmente no somos exactamente un discípulo como Cristo lo describió. Cristo dio una descripción muy específica de quiénes son discípulos, de quiénes son los que le siguen a Él, qué requiere Él para seguirle a Él. Y mucha gente se ha comenzado a dar cuenta, de verdad, pues que nosotros no somos exactamente seguidores de Cristo, sino que muchos de nosotros somos observadores o somos admiradores, como que de lejitos. Nos gusta lo que Cristo enseña, nos gusta lo que Cristo dice, pero no realmente somos unos discípulos. La palabra discípulo significa uno que sigue, uno que es como su maestro. Cristo dijo lo siguiente, que el que quiera seguirme a mí necesita hacer un par de cosas. Número uno, niéguese a sí mismo. Y nosotros estudiamos en profundidad lo que significa negarse a sí mismo. Y mucha gente pues tenía esta idea, muchos de nosotros teníamos esta idea. Negarme a mí mismo significa, bueno, yo me quiero comer un perro caliente, pero no me lo voy a comer, porque me voy a negar a mí mismo por la causa de Cristo. ¿Usted cree que eso, que usted se deje de comer ese perro caliente o que usted se deje de tomar esa Coca-Cola, ayuda a la causa de Cristo? Entonces pues, y dijimos, negarse a sí mismo significa que yo estoy poniendo a un lado completamente mis prioridades y que el plan de mi vida está escrito por Dios, no está escrito por mí. Que yo veo con los ojos de Cristo, yo siento con el corazón de Cristo y yo pienso acerca de lo que Él piensa. Que lo que es importante para Él, eso es lo que es importante para mí. Eso significa negarnos a nosotros mismos. Usted puede pensar, por ejemplo, cuando usted estaba criando, cuando usted regresó del hospital, bebecito en los brazos, y usted llegó a su casa, y a las 2:30 de la mañana, usted se negó a sí mismo. Usted dice, por la prioridad de este niño, por el bien de esta criatura, yo no voy a dormir, sino que lo más importante ahorita es alimentar al muchacho. Entonces yo estoy diciendo, mi prioridad ahora es esto. Exactamente eso significa cuando Cristo dijo, el que me siga a mí va a tener que hacer que su prioridad sea mi vida, mi prioridad. ¿Y cuál es la prioridad de Cristo? Está bien claro. Escuche, la prioridad de Cristo es hacer discípulos. Esa es la prioridad de Cristo, hacer discípulos. También dijimos que el que quiere seguirle a Cristo tiene que levantar su propia cruz. Y obviamente pues mucha gente a través del tiempo en la iglesia ha interpretado ese versículo de una manera que no es la manera original como Cristo la enseñó, sino que es algo que se ha adaptado pues y que la gente dice, bueno, llevar la cruz es tener que aguantar a mi esposa. Llevar la cruz es tener que soportar a los hijos. La cruz es diabetes, tengo diabetes, esa es la cruz. ¿Será que eso fue lo que cuando los discípulos estaban escuchando a Cristo enseñar? Y Cristo dijo, el que quiera seguirme, niegue a sí mismo y levante su cruz. ¿Será que Pedro dijo, levantar la cruz, tengo que ir a buscar a la suegra y arrastrarla porque la suegra es mi cruz? ¿Será eso lo que Pedro entendió? Entonces pues dijimos lo siguiente, dijimos que el levantar la cruz es un hecho que simboliza lo siguiente, de que hasta aquí llegó mi rebeldía, hasta aquí llegó la manera mía y comenzando aquí, yo estoy muerto porque estoy siendo crucificado y comenzando aquí se inicia la vida, el plan es de Cristo. O sea que ya no estoy rebelde en contra de Dios, sino que estoy cooperando voluntariamente y gozosamente con el plan del Señor. Uno que es discípulo tiene que ir
La Biblia dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo he enseñado a vosotros. O sea que tengo que hacer un par de cosas. Tengo que ir, tengo que bautizar, tengo que enseñar. Ese es el proceso de discipulado que Cristo nos dejó en la Gran Comisión. Y dijimos que 64 veces, exactamente 64 veces, en la Biblia, Cristo usa la palabra, es la misma palabra, pero pues con diferente ir, andad, ve, vayan, que significa que hay que el que es discípulo, Cristo está constantemente diciendo, ve. Las enseñanzas de Cristo eran acerca de ir. Al leproso, después de que le sanó, Cristo le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y da testimonio de tu sanación. A la mujer samaritana le dijo, ve, busca a tu esposo y regresa y después hablemos. Al que estaba enojado con su hermano le dijo, deja tu ofrenda en el altar y ve y arregla las cosas con tu hermano. Al cuadrapléjico que lo trajeron y Dios lo sanó delante de todo el mundo, le dijo, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. A los discípulos le dijo, vayan y búsquenme un burrito y arréglenme ese aposento alto donde vamos a tener la Pascua. Ustedes tienen que ir y hacer esto. Entonces Cristo está constantemente diciendo, vayan. A los discípulos, las últimas palabras en el Evangelio de Mateo es ir, hay que ir. Entonces yo estoy evaluando mi vida de acuerdo a lo que Cristo dijo. No lo que me dijo otro, no lo que yo estaba pensando que era, sino lo que Cristo dijo. Porque si yo soy discípulo de Cristo, entonces yo me llevo por lo que Cristo dice. Las reglas de Cristo. No es como que, no, que a mí me enseñaron, no que en mi país, no que a mí me parece mejor. No. Nos regimos por lo que Cristo dijo. O sea, si Cristo dijo que para seguirle, primeramente yo tengo que negarme a mí mismo y tomar mi cruz para entonces seguirle, eso es lo que yo tengo que hacer. Si Cristo dijo que como discípulo yo tengo que ir a ser discípulos, bautizar y enseñarle a obedecer a otros todo lo que yo he aprendido a obedecer, entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces pues esto es lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Es un pequeño resumen de las últimas 2 semanas. Hoy quiero resaltar un par de cosas acerca de los discípulos. Número 1, los discípulos no tenían credibilidad o autoridad. Escuche, cuando llamaron a estos 12 a seguirle a Cristo, ellos no tenían título. No tenían, por ejemplo, un doctor puede dar su opinión y decir, mi opinión como doctor es que esta persona tiene tal enfermedad. Ese tiene autoridad porque ha estudiado, porque tiene aprendizaje. Puede decir su opinión. Estos discípulos no tenían nada. No eran reconocidos por nadie, no eran ni teólogos, no eran ingenieros, no eran estudiados. Eran gente común y corriente, sin ningún tipo de estudio. Y eso nos da a nosotros a entender que ese es el material que Dios usa. Él pudo haber escogido, Cristo pudo haberle dicho al más aprendido, al que tenga, con más autoridad, sígueme. Pero Él escogió a unos que no tenían ningún tipo de autoridad ni de credibilidad. ¿De dónde viene tu credibilidad? Viene, o sea, la gente cree lo que tú dices si ellos creen que tú sabes. Pero esta gente no sabía nada. Otra cosa acerca de los discípulos es que ellos venían con sus propias ideas. En el momento que Jesús llama a los discípulos, pues ellos no tenían ni estudio, ni credibilidad, ni autoridad. Pero ellos sí tenían sus propias ideas y decían, bueno, así es como debe ser la cosa con Dios. ¿Y cómo yo sé eso? Porque me lo enseñó mi abuela, porque me lo enseñó mi mamá, porque aquí en la cultura de nosotros así es como se hacen las cosas. Y en ese proceso,
Jesús tuvo que enseñarles algunas cosas que no eran exactamente como ellos pensaban que era. O sea que yo vengo a Cristo y yo no sé exactamente cómo todo esto va a funcionar. Yo tengo unas ideas, muchas de las cuales no son correctas, pero en el proceso el Señor me va a componer mi manera de pensar. Escuche, yo no oro ahora como yo oraba antes. Yo no entiendo muchas cosas como yo las entendía antes. Pero ¿qué fue lo que cambió en mí? Y lo que me hizo pensar diferente, o inclusive orar diferente. Que yo comencé a caminar con Cristo. ¿Usted ha visto a alguien en algún momento y usted piensa, esta persona se ve un poco arrogante, se ve un poco odiosa, se ve un poco distante, se ve un poco... Y usted comienza a formar sus ideas acerca de una persona específica, por ejemplo. Y después usted se junta con esa persona y usted dice, wow, no es como yo pensaba. Qué humildes son, qué accesible es, qué bella persona es. Wow, no es como yo creía. ¿Qué fue lo que cambió? Que yo me comencé a juntar con esa persona. O sea que a la distancia yo tengo una opinión, pero cuando yo me junto y comienzo a tener una relación con esa persona, muchas ideas se pueden arreglar. O sea que hay muchas cosas pues que se clarifican, ¿ok? Otra cosa es que Jesús les llamó a seguirle a los discípulos. Ahora, cuando usted ve la Biblia, en muchas partes de la Biblia, a Jesús se le llama maestro. Jesús es el maestro, maestro. En la cultura judía, el maestro es el rabino. Y Jesús tomó parte del modelo de cómo los rabinos enseñaban a sus discípulos. No era Jesús el único maestro que había en ese entonces, habían muchos rabinos, muchos maestros. Ahora, la gente miraba cómo los rabinos enseñaban y decían, me gusta este, yo voy a seguir a este. Así, y la idea del maestro es que el maestro es la palabra en carne. O sea que el maestro ha absorbido y sabe y tiene conocimiento de todo lo que dice la palabra. O sea que el maestro es como la palabra andante. Donde va ese maestro, allí va la palabra. El Señor está, su palabra está con él. Y entonces yo lo sigo a él. Esa era la idea. Ahora fíjese que ellos escogían, y hoy día todavía sigue esto ocurriendo. ¿Sabe lo que pasa? Que hay una persona que dice, a mí me gusta el pastor tal. O a mí me gusta el predicador fulano de tal. Claro, a una distancia. Y me gusta escuchar lo que dice. Porque suena muy bien. Algunos dicen, no, este hombre de Argentina eso es muy carismático y es muy entretenido. Otros dicen, oh, pero mira qué elocuencia este hombre de México tiene, con qué palabras habla. Que se nota que es un doctor el hombre, que ha leído mucho. Y este de Guatemala es chistoso también y carismático y me gusta. Entonces, pues cada quien escoge el maestro que le gusta. Y eso es lo que hacían ellos. Ellos escogían al maestro que querían seguir. Y entonces pues ellos seguían al rabino. Pero Jesús hace exactamente lo opuesto. Jesús escoge a los que le siguen a él. Jesús escoge. Ahora, ¿sabe qué? Cuando yo sigo a la distancia a alguien, yo digo, yo decido, yo voy a seguir a esta persona, yo recibo información. O me gusta porque como predica y tomo buenas notas y pues tiene buena información. Pero la otra cosa es diferente. Cuando Jesús te dice, tú sígueme a mí, y tú le respondes y tú le sigues a él, porque Jesús no te está llamando a recibir información. Jesús te está llamando a tener una relación. Ahora, fíjese, cuando yo escojo a quien yo quiero escuchar y a la distancia yo escucho lo que él predica, yo estoy recibiendo información. Escuche esto, la información no te va a cambiar. ¿Usted ha visto una enfermera o un doctor que fuman cigarrillos? Esto existe. ¿Usted sabe que esto existe? Esta es la misma gente que ha diagnosticado otra gente que ha muerto de fumar cigarrillos.
Pero ellos han sacado del hospital muertos por fumar, con los pulmones ya completamente explotados, sucios, no sirven ya, muertos. Y después ellos van, se fuman un cigarrillo. O sea que ellos saben que esto es malo, pero aunque saben, ellos no han cambiado. O sea que, ¿qué significa esto? Que la información no es lo que me va a cambiar. Lo único que me va a transformar es una relación con Cristo. Eso es lo único que me transforma. Eso es lo único que me va a transformar. Mire, yo no voy a ser cambiado cuando yo pueda demostrar cómo fue que Noé metió todos los animales en el arca. Y en ese momento mi vida va a cambiar. Eso es información. Escuche, yo lo que sé es una cosa, que mi vida fue transformada porque yo comencé a caminar con Cristo. Porque Él dijo, sígueme, y yo le seguí y Él me cambió. Aleluya. Entonces pues, aleluya. Y eso es lo que significa ser un discípulo. Un discípulo es uno que sigue al maestro y se convierte tal cual maestro. Responde al llamado de seguir. Entonces, pues, yo no escojo a quién seguir, sino que Él me escogió a mí para yo seguirle a Él. Aleluya. Entonces, pues, escuche. Entienda esto en el contexto, por ejemplo, de nuestra iglesia. Si usted cree que usted escogió a la iglesia para asistir aquí, entonces usted puede entrar y salir igual de lo que usted salió y nunca cambiar. Pero si usted está completamente seguro de que Dios te llamó aquí, tu vida va a cambiar. O sea que no fui yo el que escogió la iglesia, Dios escogió esta iglesia por mí. Entonces, pues, Dios escogió. Yo también tengo un pastor. Yo soy pastor, pero usted sabe que yo tengo un pastor también. Pero ese pastor Dios lo escogió para mí. Y cuando Dios me lo mostró, yo tuve que decir sí. Y entonces, pues, Él es mi cobertura. Entonces, pues, y eso es la gran diferencia. No estoy recibiendo información, no estoy yo escogiendo, sino que yo fui escogido para tener una relación con Él. Y eso ha transformado y ha cambiado mi vida completamente. Aleluya. Así pues que vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a leer la palabra hoy en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Allí vamos a estar en el versículo 18. Comenzando con el 18. Gloria al que vive. Así que cuando tenga la palabra del Señor, como lo hacemos en la iglesiación, vamos a estar de pie. Aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús. Yo te alabo, Papá Dios. Te bendigo hoy, Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 4, del 18 al 20, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Podemos estar sentados. Jesús llama a Pedro y Andrés. Él estaba caminando, dice, por el mar de Galilea, y pues Pedro y Andrés estaban pescando. ¿Dónde estaban ellos pescando? Ellos estaban en su bote. O sea que me imagino entonces pues que de la orilla Jesús ve a estos dos pescando y él dice, ¡hey! Seguidme, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esto es hablando con Pedro y con Andrés. Hoy vamos a hablar más que todo de Pedro,
Pero pues la Biblia dice que ahí estaban los dos, Pedro y Andrés. Y ellos respondieron al llamado. La Biblia dice que ellos inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Ahora fíjense que aquí hay dos cosas en esta escritura. Número uno, Jesús estaba buscando a quién llamar. Y él decide llamar a alguien que estaba ocupado en algo. Él decide interrumpir a alguien que estaba en medio del quehacer diario que él tenía. En este caso estamos hablando de Pedro. Fíjense que Pedro no estaba en su casa descansando, no estaba en su casa lamentándose, no estaba en su casa, sino que Pedro estaba trabajando. O sea que no te extrañe que en medio de lo que tú estás haciendo, Dios captura tu atención y te llame. No te extrañe que mientras que tú estás pintando esa pared, tú escuches la voz de Dios que te dice, ven en pos de mí, sígueme. No te extrañe que en medio de limpiar o en medio de cortar o en medio de lo que estés haciendo, Dios te llame y te diga, ven, sígueme a mí. O sea que, y vemos que en todos los ejemplos de que Jesús llamó a alguien que estaba ocupado en algo. O sea que Jesús no llama a ser discípulo a uno que está haciendo nada. O sea que Jesús dice, el que es discípulo tiene que estar activo. El que es discípulo tiene que estar metido en algo, haciendo algo. Y a ese es al que Dios llama. Y Jesús ve que Pedro estaba pescando. Ahora, fíjese que Dios ve con ojos diferentes. Pedro estaba pescando peces. Y cuando Pedro está pescando peces, ¿qué dice Jesús? Este está bueno para pescar hombres. O sea que Pedro está pescando peces en un nivel y Jesús ve a un nivel más alto. Y dice, tú estás aquí y estás trabajando aquí. ¿Por qué no agarramos esas habilidades tuyas de pescar peces? Y lo que tú has aprendido, vamos a usarlo para pescar hombres. Me recuerda un poco de una historia de que personalmente escuché. Cuando estábamos en la universidad, uno de los muchachos que estudiaba conmigo, conociéndolo a él, este hombre tiene y continúa siendo un tremendo evangelista, llamado de evangelista. Mire, este hombre puede hablar. Este hombre nunca ha conocido un extraño. Todo el mundo con quien se encuentra es como que se lo conociera de hace años. Y qué facilidad tiene de meterte en una conversación, de comenzar a hablar de Jesús. Antes que tú te des cuenta, ya estás repitiendo la oración, ya estás salvo ya. Gloria a Dios. Porque él tiene este espíritu de evangelista, ¿ok? Entonces, pues, pero cuando yo lo conocí, él me contó que él antes era un vendedor de drogas. Tremendo vendedor de drogas. A todo el mundo le caía bien. Mire, podía venderle drogas hasta el más sano. Se ganaba a la gente con su manera de ser, que hasta el que nunca había comprado le compraba droga a él. Porque le caía bien el hombre. Y pues tenía una manera de vender, de hablar. Pero en ese momento, cuando Jesús le dijo, sígueme a mí y yo os haré pescadores. Y él escuchó eso también en su vida. Dios agarró todo lo que él sabía hacer y lo cambió de la oscuridad para el reino de Dios. Y ahora con esa misma personalidad que él tenía, esa misma facilidad que él tenía, ahora él predica el evangelio, ahora él discipula a gente, entonces pues, en otras palabras, Dios ve, escuche, nada de lo que usted está haciendo hoy es una pérdida de tiempo. Nada de lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha aprendido el día de hoy, hasta el día de hoy, Dios puede redimir y comenzar a usar para el Señor. Ahora escuche, estamos hablando acerca del llamado a ser un discípulo. Un discípulo es uno que sigue. Ahora escuche lo que dice allí en el versículo 19. Venid en pos de mí. O sea que ¿cuál es mi trabajo?
Mi trabajo es seguir a Cristo. La segunda parte de ese versículo dice, y yo, ahora este es el trabajo de Dios, y yo os haré pescadores de hombres. O sea que mi trabajo es seguirle a Él y el trabajo de Él es hacerme a mí. Hacerme el pastor que necesito ser, el esposo que necesito ser, hacerme el evangelista que necesito ser, o el profeta que necesito ser, o el ministro, o el lanzador que necesito. O sea, ¿qué es lo que Dios te está llamando? El trabajo de Dios es hacerte en esa persona, en ese misionero, en ese discípulo. El trabajo tuyo es seguir. Si hay algo que yo he notado que interrumpe mucho esto en la vida de la iglesia, es que la gente viene a Cristo y fíjese, escuche esto. Para yo seguir a Cristo, yo tengo que mirar a Cristo, que tener mis ojos puestos en Cristo. Digamos, por ejemplo, que Cristo va en esta dirección y yo lo estoy siguiendo a Él. Yo estoy siguiéndole a Él. ¿Cuán lejos cree usted que yo voy a llegar si mientras que yo sigo a Cristo, yo estoy haciendo así? Y estoy mirando, por aquí estoy mirando cómo la hermana está vestida. Por este lado estoy mirando lo que el hermano está manejando. Por aquí estoy mirando un montón de cosas. O sea, tengo mis ojos en todas partes. Y no estoy siguiendo, y creo que estoy siguiendo a Cristo, pero realmente estoy siguiendo a Cristo si tengo los ojos puestos en otra cosa. Escuche, yo no puedo seguir a Cristo derechito, al menos que yo tenga mis ojos puestos en Él. Ahora sí, estoy siguiendo a Cristo, tengo los ojos puestos en Él. Pero si yo estoy supuestamente siguiendo a Cristo, yo estoy... Me estrello. No puedo seguir a Cristo derecho. Entonces, pues, si hay algo que Cristo nos está llamando a hacer a nosotros, es eso exactamente. Si yo hago mi trabajo de seguirle a Él, Él me va a hacer a mí. ¿Y Él me va a hacer a mí qué? Lo que Él decida hacer. Él decidió hacer unos pastores, a otros decidió hacer los profetas, a otros decidió hacer los maestros, a otros decidió hacer los músicos, a otros decidió hacer los danzarines, a otros. El que decide es Él, no soy yo. Mi trabajo es seguir. Y por cierto, gloria a Dios que Él es el que decide y no nosotros. Gloria a Dios que no soy yo el que decide. Escuche. Dios decidió hacerme predicador. Pero si usted me pregunta a mí, mira Frank, aquí tenemos 10, entre los 10 estás tú, ¿a quién vas a ser predicador? Al último que yo hubiese escogido es a mí mismo. ¿Quién va a escoger a un tartamudo, acomplejado, problemático, inseguro? ¿Quién va a escoger a ese para que se ponga Escuche, solamente Cristo. Solamente Cristo puede ver. Aleluya. Solamente Cristo puede ver a tal persona y decir, a este yo le voy a poner a hacer esto. Ahora fíjese que en medio de todo esto, Jesús demuestra una gran paciencia con el discípulo. Una gran paciencia con el discípulo. Cuando leemos de la vida de Pedro, nos damos cuenta que varias veces él regresó a lo que él hacía antes. Y que él era un hombre que tenía conflictos. Que de un lado tenía a Cristo y de otro lado tenía las redes. En el momento que él responde, y por cierto, el que recibe llamado de Dios necesita responder al llamado de Dios. De la manera como él respondió fue la siguiente. En el momento que él escuchó a Cristo, él soltó sus redes y le siguió. O sea que para yo seguir a Cristo, hay algo que yo tengo que soltar. Para yo poder seguir a Cristo, hay algo en lo que yo me voy a tener que negar. Hay cosas que yo no voy a poder seguir haciendo si yo quiero seguir a Cristo. Y él se dio cuenta de que
habían redes en su vida que él tenía que soltar. Porque él tenía que escoger. Yo sé que te gusta mucho pescar, Pedro. Te fascinan tus redes. Hey, esa red es una red, pero mira, de las mejores que hay. Qué bien pescas con esa red. Y qué bien la sabes usar. Y cuántos buenos peces tú puedes agarrar con esa red. Pero tú no puedes seguirme a mí y que yo sea tu prioridad cuando al mismo tiempo todavía tú estás agarrado de esa red. La vas a tener que soltar. Entonces, pues, Pedro responde soltando la red, pero obviamente Pedro no se deshizo de la red. ¿Sabía usted que Pedro no botó de la red? La soltó, pero la dejó guardadita por allí. Decía, bueno, hey, si esto de caminar con Cristo me funciona, yo tengo una red. Yo tengo un bote. Por cierto, y Cristo se la pasaba de bote, de lugares yendo en un bote. ¿En qué bote cree usted que se montaba Jesús? Porque dice, se montó en un bote y iba a algún lugar, iba de un lugar a otro y Jesús se la pasaba montado en un bote. A veces hasta le gustaba predicar de un bote. Dice, hey, voy a predicar, ponme el bote aquí, voy a predicar hacia la orilla montado el bote. ¿Qué bote era este? ¿De quién era este bote? ¿Pedro tenía bote? Posiblemente el bote de Pedro. Juan también tenía bote porque también venía de familia de pescadores. Posiblemente el bote de Juan. Pero hablemos acerca del bote este de Pedro. Que Cristo se montaba en ese bote y Cristo sabía que aunque Pedro había soltado la red, esa red estaba por ahí guardadita. ¿Cómo cree usted que se sentía Jesús acerca de esto? Bueno, aquí vamos en el bote de Pedro, sabiendo que Pedro tiene un plan B por si acaso. Ahora, el punto es que Cristo le invitó a que le siguiera. Y para eso hay que dejar ciertas cosas allí. ¿Y sabe qué? Cristo es paciente. Él sabía que Pedro iba a negarle, que Pedro iba a cometer errores, que de vez en cuando Pedro iba a decirle, hey, me voy de pesca, ¿quién quiere venir conmigo? Vámonos. Y Pedro tenía una influencia tremenda sobre los demás. Cuando Pedro decía vamos a pecar, se le pegaban atrás los demás. Hey, Pedro va, nosotros vamos también. O sea que Pedro podía influenciar a la gente positivamente o negativamente. Pero ahí estaba Pedro con su red puesta. Y aún así, Jesús se montaba en ese bote. Discipulando a Pedro, enseñando a Pedro, pidiéndole a Pedro que sígueme, aunque yo sé que tiene ciertas redes que todavía tú no te has deshecho de ellas. Todo el que es discípulo en algún momento tiene que discipular a otros. Escuche, si usted es discípulo, usted dice yo soy un discípulo de Cristo y usted no le ha enseñado nada a nadie y usted no está, entonces por definición usted no es discípulo. Porque un discípulo va, bautiza y enseña. Si en algún momento usted va a tener que hablarle acerca de Dios a otra persona, en algún momento usted va a tener que ir a una casa, a tener que ir a algún lugar y decirle, hey, te veo que necesitas palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia aquí, el Salmo, y vamos a leer esto. O sea que yo tengo que saber para poder enseñar. Yo tengo que ser un discípulo para poder ser un discipulador. Y pues como pastor es parte de, escuche, aunque yo no fuera pastor, solo porque soy discípulo de Cristo, yo todavía tendría que hacer algo así. Tendría que enseñar a otros. No solamente lo hago porque soy pastor, porque soy un discípulo de Cristo. Mi responsabilidad es enseñar. Y en algún momento u otro, igual que como Cristo lo hizo, yo he entrado a ciertos lugares. Cristo entró al bote de Pedro con redes, y yo he entrado a casas de otros que han decidido de seguir a Cristo y que quieren ser discipulados, sabiendo que allí dentro hay cositas que están guardadas, pero que no han botado todavía. He entrado a casas donde yo sé que estoy sentado en una sala con un televisor pantalla plana que está apagado, pero que hace par de horas atrás se estaba viendo pornografía.
Yo he entrado a discipular en lugares donde yo sé que si yo digo voy a abrir la nevera, ahí va a haber cerveza. Pero igual, estamos entrando y estamos entregando la palabra. O sea que Cristo dice, yo voy a discipular, yo voy a ser paciente contigo, yo te voy a enseñar. Escuche, tu trabajo no es qué van a decir los demás, tu trabajo no es qué van a mirar, hay tanta gente que está tan acomplejada y que no puede recibir la administración de Dios porque se la pasan preocupados por lo que los demás van a decir o van a hacer, o qué es lo que Dios está. ¿Por qué Dios le dio a fulana de tal un novio y no a mí, que me he guardado para el Señor? Y esta que tiene, sí tiene. Escuche, Dios no te llamó a pensar o a criticar o a juzgar. Dios te llamó a seguirle a Él. Porque si yo me pongo a preocuparme por lo que los demás están diciendo, lo que los demás hacen, que si dicen que el pastor no se puso corbata hoy, o tienen puesto un jean, no está el púlpito, la cosa de madera grande que debería haber aquí. Escuche, yo me voy a pensar en eso. ¿A dónde voy a llegar yo? Escuche, mi trabajo es seguir a Cristo y cumplir con el llamado con el que Él me llamó. Amén. Aleluya. Mientras que yo estoy siguiéndole a Él. Escuche. Yo no sé en qué momento fue que Dios cambió tantas cosas en mi vida. Pero lo que sí sé es lo siguiente. Que fue mientras que yo estaba siguiéndole a Él. Cuando comenzamos caminando, pues yo tenía mis ojos puestos en otras cosas, mis prioridades, lo que me importaba a mí era algo diferente. Pero de pronto, mientras que yo seguía caminando con Él, de un momento a otro, Él me cambió. El que cambia es Él. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Solamente el trabajo de Él es hacer o cambiar a la persona. El trabajo de la persona es seguir a Cristo. Es el trabajo del discípulo. Del discípulo. El Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea que Él es el que dice, da un paso aquí, da un paso allá, ve en esta dirección. Él dice en qué dirección, Él dice cuándo, Él dice a quién, Él dice con quién. El que decide todo esto es el Señor. Y Él dice, y Él, Jehová, aprueba su camino. ¿Quién es el que aprueba? Dios dice, hey, yo afirmo, esto está aprobado. Quiero que te cases con esta persona. Esto está aprobado. Métete en este trabajo. Esto viene de mí. Múdate a esa ciudad. Esto viene de mí. Métete en ese negocio. Está aprobado. Pero Él es el que está diciendo, pon el paso allí y camina conmigo. Camina conmigo. Así pues que el Señor nos manda a caminar con Él. Nos manda a seguirlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque caminar con Cristo es una relación y no es una experiencia. Ahora yo quiero explicar la diferencia entre una experiencia y una relación. Venir a la iglesia es una experiencia. Qué bonita experiencia. Qué bello ver a los niños cantar y la danza y qué lindo que me saludaron cuando yo entré, y la música, y es una experiencia. Pero caminar con Cristo es una relación. Caminar con Cristo es algo totalmente diferente. Por ejemplo, salir en una cita con una muchacha. Me gusta la muchacha, me cae bien. Parece que yo también le gusto a ella. Le dije, vamos al cine. Me dijo que sí. Esa es una experiencia. Oh, fuimos al cine. Nos tomamos de la mano. Ella pidió tal cosa. Y yo pedí esto en el restaurante. Y vino un hombre y le entregué unas flores. Qué experiencia tan bonita. Esa es una experiencia. Ahora, casarme con ella y vivir con ella el resto de mi vida, eso es una relación.
el tener, el hacer un niño, el que ella salga embarazada, es una experiencia. Un tiempo que estuvimos juntos, salió embarazada. Ahora, criar al muchacho es una relación. Es un compromiso y una relación a largo plazo. Entonces, Cristo no te llama a de lejitos tener una emoción o tener una experiencia con Él. Él te dice, acércate y camina conmigo. Camina conmigo en las buenas, camina conmigo en las malas. Camina conmigo. Y esto es lo que te va a cambiar a ti. Vas a caminar conmigo y vas a saber lo que es caminar conmigo cuando estás feliz, cuando tienes dinero en el banco y tienes salud. Y vas a caminar conmigo y vas a saber lo que es estar conmigo cuando no te va como tú querías que te fuera, cuando no te fue bien con los papeles, con el documento, con la cosa, cuando estás enfermo, cuando no tienes dinero en el banco, y tú vas a entender lo que es caminar conmigo, sea lo que sea. Y esto es lo que Jesús nos está llamando a hacer. A tener no solamente una experiencia con Él, sino a tener una relación consistente con Él. Hablando acerca de consistencia, yo quiero que usted piense en lo siguiente. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Él demandó de ellos consistencia, perseverancia. Si me vas a seguir hoy y hasta el fin. Mucha gente quiere que, wow, qué bonito termina en el Evangelio de Mateo. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Wow. Pero Jesús se lo dijo a aquellos quienes estuvieron con Él hasta el fin. Estas palabras fueron expresadas a aquellos quienes estuvieron con Jesús hasta el último momento, hasta el fin. Y nosotros muchas veces no somos exactamente perseverantes. ¿Usted cree que de los 12 que Jesús escogió para que fueran sus discípulos, que en algún momento uno de ellos se desapareció? Que en algún momento, digamos, por ejemplo, Andrés, sin decirle nada a nadie, sin que nadie supiera nada, se desapareció por 3 meses. Y después de 3 meses regresó. Hey, aquí estoy otra vez yo como que si nada pasó, nada pasó. ¿Usted cree que Cristo hubiese aguantado eso? O no hubiese dicho nada acerca de eso? Pero hay gente que es así. Dice, estoy siguiendo a Cristo y de la noche a la mañana, ¡pum!, se desaparecen. Ni sabemos dónde están, ni nadie sabe lo que pasó. Y de pronto se reaparecen. Y otra vez están como nada pasó. Intente eso usted en el trabajo a ver cómo le va. Mañana no se aparezca en el trabajo, no le diga a nadie, no llame a nadie. En 3 semanas vuelva a aparecerse a ver qué tal. Intente eso con la esposa, a ver. Algunos hombres intentaron eso con los hijos, no les fue muy bien. Pero con Cristo, sí, yo con Cristo lo voy a poder hacer. Con Cristo yo desaparezco y después llego otra vez. Aquí estoy otra vez como que si nada pasó. Escucha, Cristo te llamó a seguirle a Él y a ser consistente. Una relación con Cristo cambia tu vida. Y esto fue lo que los discípulos hicieron. Vamos a leer un par de versículos aquí. Después de eso vamos a tomar un momento para reflexionar, para venir al altar, para orar delante del Señor. Hechos 1:21. Aquí los discípulos están hablando
acerca de cómo reemplazar a Judas. Al final de todo esto, Judas cometió suicidio. Y los discípulos deciden, hey, éramos 12, ahora somos 11. Necesitamos uno para reemplazar a Judas. Otro que se llame discípulo, apóstol, seguidor de Cristo. Ahora, escuche el criterio para reemplazar a tal persona. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, escuche, todo el tiempo, no nada más medio tiempo, no nada más por 2 semanas y nos cayó, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, en otras palabras, que el próximo discípulo, el próximo apóstol, el próximo seguidor de Cristo, tuvo que haber estado con Cristo todo el tiempo. Y había un montón de gente que sabía de Cristo, que había escuchado las predicaciones de Cristo, pero no es lo mismo que tú sepas y tengas información que tú tengas una relación y estés caminando con la persona. No es lo mismo. Con esta cerramos. Hechos 4:13. Una paginita más adelante en mi Biblia. Hechos 4. Y de hecho vamos a comenzar a leer, comenzando con el versículo 12 en Hechos 4, donde habla de que Pedro y Juan, discípulos de Cristo, estaban enseñando a otros, porque un discípulo enseña a otros. Un discípulo enseña a otros. Esto es lo que estaban enseñando Juan y Pedro. Así es como predicaban ellos. Escuchen. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Eso es lo que enseñaban ellos. No hay salvación. El doctor no te va a salvar, el psicólogo no te va a salvar, el abogado de inmigración no te va a salvar, el que tengas un novio no te va a salvar, el que te cases con esa mujer tampoco te va a salvar. Solamente hay salvación en Cristo. Cristo salva. Aleluya. Ahora escuche, aquí está el punto. El versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sabemos que esta gente no tiene credenciales, ni autoridad, ni estudios. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que la gente reconocía, estos dos han seguido a Cristo. Estos dos son discípulos de Cristo. Si usted quiere saber cómo Cristo hablaría, escucha hablar a estos dos. Si usted quiere ver cómo Jesús trataría a una persona necesitada, mira cómo ellos dos tratan a la persona. O sea, todo lo que hacen ellos es como ver a Jesús. Son discípulos de Jesús porque han estado con Jesús. ¿Podría decirse eso de usted? ¿Ha dicho la gente eso acerca de usted? Si usted ya tiene un tiempo caminando con Cristo, debería la gente pensar así acerca de usted. Hey, yo no sé qué es lo que dice la Biblia, pero vamos a preguntarle a María, porque yo sé que ella sabe. Hey, yo no sé cómo orar por que alguien se sane, pero vamos a preguntarle a Marco, porque yo sé que Marco es un seguidor de Cristo. Él
Debes saber cómo orar. Hey, me siento desanimado. Déjame hablar con Loisa porque yo sé que ella como seguidora de Cristo tiene palabra. Me va a dar una palabra. En mi desánimo ella me va a dar una palabra. Hey, entonces pues, ¿habrá alguien que piense así acerca de nosotros? Somos nosotros seguidores de Cristo. Aleluya. Estas son marcas de un discípulo. Todo discípulo, todo que sigue a Cristo, tiene estas marcas. Aleluya. Sí, pues que tenemos tiempo ahora, unos minutos. Vamos a aprovechar ese tiempo. Vamos a venir al altar. Vamos a entregarnos delante del Señor. Vamos a recibir oración.